Bueno, pues buenas tardes. Antes de comenzar la presentación, quiero agradecer a la doctora Carmen, quien es directora de esta tesis, y al comité dictaminador, a la doctora Eva Salgado, a la doctora Carolina Peláez, al doctor Eric Serna Luna y a todas las personas que nos acompañan en la sala y por vía digital. El título de mi tesis es Feminismos subterráneos, conflictos, identidades y afectividades entre las comerciantes populares y las colectivas feministas en el metro de la Ciudad de México. El problema que yo planteo en esta tesis surge a partir de los conflictos entre las comerciantes populares del metro, mejor conocidas como vagoneras, y las colectivas feministas que se instalaron en los pasillos del metro con la protesta denominada Mercadita. Estos conflictos se enmarcan en el contexto de la pandemia por COVID-19, la cual afectó de mayor manera a la población femenina. No obstante, aquí también hay una desigualdad de afectaciones, puesto que hubo mujeres que sí pudieron sobrellevar esta crisis que devino con la pandemia y, por ejemplo, este tipo de carga de trabajo de cuidados que también se presentó como un efecto. En cambio, hubo quienes no tenían esa oportunidad. Entre estas mujeres hubo una gran cantidad que fueron expulsadas del mercado de trabajo. De acuerdo al INEGI, entre enero y marzo del 2021, en México 1.6 millones de personas salieron de la fuerza laboral. De esas personas, el 84% fueron mujeres. Además de ello, otro grupo que también se exponía al riesgo por el contagio y por la propia vida, porque no tenía otra manera de obtener recursos, fueron justo las mujeres que ejercían el comercio en el espacio público. Ante este panorama de crisis, el comercio digital se presentó como una actividad de sobrevivencia para esta población. Lo que hicieron las mujeres pues fue vender productos de segundo uso o productos nuevos mediante plataformas como Facebook, WhatsApp o Instagram. Utilizaron las instalaciones del metro para entregar estos productos y estas entregas comenzaron a ser criminalizadas por parte de los grupos policíacos, ya sea que amenazaban a las mujeres para remitirlas a juzgados cívicos o prohibían la entrega. Ante esta prohibición y criminalización, las mujeres de las colectivas feministas, que también se encontraban en la venta digital, comenzaron a organizarse para instalar las mercaditas de protesta. La mercadita consiste en un tendido en el que se ofrecen productos de segundo uso o elaborados por las mismas mujeres y se exponen diversas consignas con las cuales buscan hacer visibles diversos tipos de violencia, como la violencia económica. De esta manera, lo que yo hice en la investigación fue preguntarme de qué manera estos encuentros conflictivos entre ambos grupos de mujeres, que se diferencian en sus formas de vida y en cuanto a los sentidos y la organización sobre el uso de lugares públicos para la venta de productos, cumplió diferentes funciones en el proceso de semiosis, es decir, el proceso de creación de significados sobre la protesta feminista en un grupo de mujeres de clase popular. La hipótesis es que los conflictos fueron productivos para motivar a las comerciantes a explorar el mundo del feminismo. Además de ello, desencadenaron la socialización entre los grupos y finalmente lo que ocurrió fue que las vagoneras pudieron consolidar organizaciones políticas. Mi objetivo general es analizar de qué manera el conflicto influyó en el desarrollo del proceso de semiosis de la protesta feminista en las comerciantes populares. Los objetivos específicos son analizar las negociaciones y las funciones de los conflictos entre comerciantes populares, colectivas feministas y autoridades por el uso del espacio dentro del metro, describir las formas de vida de las comerciantes populares del metro y de las mujeres de las colectivas feministas que participan en las mercaditas, describir los actos del habla sobre la protesta feminista mediante los cuales las comerciantes del metro pudieron integrarse a las mercaditas, ocultando su identidad a raíz de las exclusiones por parte de las colectivas feministas. Y por último, identificar los principales discursos que promovieron el proceso de semiosis mediante el cual las comerciantes populares aprendieron de manera profunda los sentidos de las protestas feministas. Parto de un análisis procesual para entender que las formas de vida no son estáticas, están expuestas a diversos cambios y en este proceso de cambios el conflicto se presenta como un motor. El conflicto, yo trato de ver el conflicto como una cualidad inherente a cualquier tipo de relación humana. En este caso fue un fenómeno unificador, promovió la socialización y cuando estos grupos contaron con un enemigo en común, lograron tejer alianzas. Sin embargo, aquí el punto inicial de los conflictos tiene que ver con las exclusiones que
comenzaron a ejercer las colectivas feministas hacia las comerciantes, indicando que pues ellas no eran parte de la protesta. Aquí lo que intentan es como poner una frontera simbólica entre nosotras y las otras. Comienzan a distinguirse entre lo que es comercio y lo que sí es protesta. Pero aquí también encuentro que la identidad tiene una arista que se puede observar como un recurso o como una estrategia. Desde esta arista, las personas pueden ir más allá de la interiorización de las normas y resaltar una capacidad estratégica para lograr ciertos fines. Es mediante esta capacidad estratégica que las comerciantes populares empezaron a adquirir componentes identitarios de los discursos de la protesta y a imitarlos. Durante esta imitación también requerían cumplir ciertos objetivos para acreditarse como feministas, aunque ellas no empatizaran con los objetivos del movimiento. Entre estos requisitos tenían que imitar las formas de organización entre mujeres y algunos sentimientos como la sororidad. Entonces, en este paso que realizan de la imitación superficial a la imitación de sentimientos, pues sí, primero solamente es superficial de nuevo. Aquí intento ver las emociones como un conjunto de signos que podemos modificar y siempre tenemos la posibilidad de desplegarlos, incluso si no las sentimos. Posteriormente, lo que desencadena como una aprehensión de sentidos más profunda es su participación corporal en las protestas feministas que se expanden hacia las calles de la Ciudad de México. Un poco para entender el contexto de las comerciantes populares, pues ellas han construido el metro de la Ciudad de México como un espacio de trabajo. Esto no solo ha sucedido en la Ciudad de México, también se puede ubicar en otros países como en Brasil y Argentina, en los cuales los grupos marginados de los mercados formales retoman estos mismos patrones de recurrir al transporte público como un lugar para ejercer el comercio. El comercio popular en la Ciudad de México se conforma por todos los usos comerciales que no cuentan permisividad previa por parte de las autoridades del metro. Se encuentran, por ejemplo, grupos de mendigos, de personas sordomudas, y yo me concentré únicamente en estudiar a las personas, a las mujeres más bien, que no cuentan con ninguna discapacidad y son conocidas como vagoneras. Por esta prohibición de la actividad de vender en el metro, estas personas son sancionadas con una multa de 916 pesos o una detención por 13 horas o 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, que se conoce como el Torito. Esto desencadena constantes episodios de persecución hacia las personas y también abuso de autoridad. No obstante, durante los 53 años de existencia del metro, el comercio popular ha permanecido, y esto es gracias a los acuerdos que han logrado con diferentes actores como policías, jueces cívicos, vigilantes del metro. Muchas de estas relaciones se enmarcan en lo que coloquialmente se conoce como corrupción o también como clientelismo político. Yo prefiero utilizar la categoría de comercio popular porque, entendiendo que el calificativo informal supone el señalamiento de un sector no integrado a la productividad, cuando en México más del 50% se dedica justo a estas actividades informales. Además de ello, la categoría de comercio popular me permite entender cómo estos grupos crean una forma de habitar el espacio desde la reproducción de la cultura popular. En este sentido, es una forma de vida con la que reproducen su actividad, y esta forma de vida la encuentro muy enlazada con la reproducción de una estructura de dominación masculina. Esto fue algo que pude comprobar con los hallazgos. Bueno, ya para llegar un poco a lo que pasó en la pandemia del COVID, ambos grupos de mujeres fueron afectados de manera severa. Para las comerciantes populares, las detenciones continuaban. Empezó un operativo del DIF para detectar lo que se ha interpretado como comercio infantil, y además de ello, pues bajaron las ventas porque no había personas usuarias que les compraran y estaban en constante exposición al virus. Por parte de las mujeres de las colectivas feministas refieren que ellas dejaron de realizar sus actividades de venta porque solían vender sus productos en las universidades públicas a las que asisten. Algunas de ellas también comerciaban en tianguis que dejaron de instalarse. Aquí surge el fenómeno de las nenis. Así fueron denominadas las mujeres que se integraron a estas ventas digitales. Y el término neni surge surge de la palabra nena o nenita, la cual suelen utilizar las vendedoras para dirigirse a las compradoras y crear un ambiente de confianza y calidez.
y amabilidad. Si bien aquí en el comercio digital también había varones, su presencia no fue interpretada de manera peyorativa, como fue con el caso de las nenis. Además de ello, las que salieron a manifestarse por la prohibición de las entregas en el metro fueron colectivas conformadas por mujeres. Y aquí empieza a haber tensiones cuando ocupan diferentes espacios, por ejemplo, las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes o los pasillos del metro, porque las colectivas feministas se distancian de esta forma de organización del comercio popular. Es decir, ellas toman el espacio mediante acciones directas, no negocian con grupos policíacos, no se sumergen a estas relaciones de clientelismo político y no ejercen el pago de piso. Esto que generó una indignación en los grupos de comerciantes y pues comenzaron las primeras disputas. Una de ellas fue la que se muestra aquí en esta foto, en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Esta disputa fue muy importante porque marcó las relaciones de conflicto entre ambos grupos. Y del lado izquierdo está la foto de la primera mercadita que se instaló en el Metro Hidalgo. Aquí se puede ver que pues, los productos que ofrecían en mayor medida eran ropa, porque buscaban justo practicar el trueque y otras prácticas que no se inscriben en el comercio popular. Bueno, la metodología que yo utilicé para acceder a los datos se enmarca en un estudio de tipo exploratorio descriptivo, realizado principalmente desde el método etnográfico. Yo realicé 2 periodos de trabajo de campo. El primero consta de abril del 2021 a julio del mismo año. Durante este periodo de campo, yo contaba con los productos, la curiosidad y la disposición para integrarme a una colectiva de mujeres que se iba a instalar en el metro. Todo esto fue por parte de un proyecto de investigación al que me invitó el doctor Eric Serna Luna y del cual agradezco mucho porque yo pude de esta manera conocer estas tensiones entre ambos grupos. Lo que yo hice pues fue justo llevar mi tendido de productos, vendí con la colectiva Espartanas, que se conformaba por vagoneras del metro y algunas comerciantes de otros espacios de la ciudad. Durante estos 4 meses lo que hice fue seguir este proceso de aprendizaje del feminismo, porque yo tampoco contaba con los conocimientos acerca de las protestas feministas, participé en diferentes acuerpamientos y de igual manera imité de forma superficial los discursos de la protesta feminista. Todo lo que realicé en estos 4 meses fue documentado en un diario de campo. En una segunda fase de septiembre del 2022 a enero del 2023, con la finalidad de obtener una visión más amplia del problema, me dediqué a realizar entrevistas semiestructuradas. Entrevisté a 20 vagoneras que estuvieron presentes en las mercaditas y a 15 mujeres que se identifican como feministas que también participaron en las mercaditas dentro del metro. De igual manera realicé observación participante y en menor medida con el objetivo de conocer las formas de organización de ambos grupos y para conocer otras opiniones de actores involucrados como el público usuario y las autoridades del metro. Revisé algunas notas periodísticas y publicaciones de Facebook. Aquí en la línea del tiempo lo que trato de explicar es que este es un proceso que hasta la fecha continúa. Yo no abarco todo el proceso y para poder abarcar tanto tiempo lo que hago es basarme en un estudio de caso extendido con el objetivo de ir más allá de una ilustración adecuada y estática de los grupos sociales, ya que estos son cambiantes y sus adhesiones en los conflictos son situacionales. Bueno, como uno de los primeros resultados, lo que yo hice fue una descripción comparativa entre las formas de vida, es decir, estos sentidos construidos por las prácticas cotidianas que utilizan ambos grupos de mujeres. Me basé en 3 parámetros para definir cómo se diferencia el aprendizaje del comercio popular y de la protesta feminista, cómo cuentan con diferentes formas de organización y estas se pueden materializar en los juegos de lenguaje que establecen con sus grupos y con los actores de su entorno. Con juegos de lenguaje me refiero a estas reglas y acciones que las personas siguen para negociar el uso del espacio. Como primer análisis descriptivo tengo las respuestas de las mujeres vagoneras. De las 20 mujeres participantes, se encuentran entre los 23 y 63 años. De ellas, 7 tienen entre 50 y 63 años. 19 son madres, 4 refirieron tener la primaria trunca, 4 la primaria terminada, 2 la secundaria trunca, 2 la secundaria terminada, 1 cuenta con carrera técnica y 1 con licenciatura trunca.
La mayoría proviene de familias de comerciantes, ya sea del metro o de otros espacios de la ciudad, y acceden al oficio de vagonear por herencia familiar. Muchas de ellas se desempeñaron como aprendices voluntarias o involuntarias cuando acompañaban a sus madres o a algún familiar en la venta durante los trenes. La organización de las mujeres vagoneras se basa en la creación de grupos de trabajo mixto, establecen solidaridades ya sea con sus pares mujeres o varones y crean una especie de cadena de cuidados para evitar las constantes persecuciones policíacas. Esta cadena consiste en que la primera persona que va en el tren tiene que avisar a las que le anteceden en caso de que haya un operativo. Si la persona de adelante es remitida, las demás cooperan con la multa y para la siguiente ronda se cambia el turno de la persona que va adelante. Bueno, también definen colectivamente los lugares de trabajo, administran y distribuyen los tiempos y el uso de los trenes y establecen puntos de encuentro. Estos puntos de encuentro son conocidos como base y es en las bases en donde tienen que llegar todas las personas vagoneras para volver a tomar su turno. También es importante mencionar que establecen fronteras con otros grupos de comerciantes y entre otras líneas del metro. Esta demarcación de fronteras no siempre ha sido armónica. Mucha de la organización dentro del metro ha atravesado por diversas disputas entre los mismos comerciantes y la mayoría de estos grupos son liderados por varones. En esta historia que me fueron contando las mujeres vagoneras, encontré que el rol de ellas en algunas ocasiones era ser las allegadas de los líderes que coaccionaban a las demás vagoneras para que se unieran a la práctica del cobro de piso y respetaran los límites establecidos en las líneas. Además de ello, existen diferentes formas para entrar al oficio de vagonear, y hay una en particular que no aplicaba para los varones, solo aplicaba para las mujeres, que son estas cuotas sexuales establecidas por los líderes. Aquí hay como un acceso desigual para usar el espacio. Algunas de ellas demuestran su inconformidad por estos establecimientos, otras más refieren a haberlas aprovechado en cierto sentido para mantener como un estatus elevado dentro de los grupos. Entonces aquí, como una primera conclusión, puedo entender que los juegos de lenguaje que reproducen las mujeres vagoneras se inscriben en la reproducción de un orden de género que se da con estos constantes arreglos mediante ya sea lo que he mencionado, las cuotas sexuales, el pago de piso, y que no solamente establecen con los varones de su grupo, sino también con otros varones como policías y jefes de estación. No obstante, las mujeres nunca fueron víctimas pasivas, también desarrollaron tácticas de resistencia. Hubo quienes se resistieron a pagar para ocupar el espacio. Y bueno, aquí voy a ilustrar un poco en qué consiste este juego de lenguaje, mediante los cuales las mujeres entran al comercio dentro de los vagones. Rosario nos comenta lo siguiente: vendí un paquete de paletas y saqué para un refresco y fui y le dije a los policías, Poli, te lo regalo. Fue como empecé a saber que podía negociar con el sistema para trabajar. Me ayudaba el que era niña, una chamaca, y a los 16, 17 años tú mueves el mundo. Simplemente con que te rías y los trates bien. Siempre están cerca de ti y hacen casi todo porque quieren que estés ahí. Ahí en ese momento empecé a descubrir que yo podía trabajar a los vigilantes y a los policías. Bueno, ahora paso al tema de las mercaditas feministas. De las 15 mujeres entrevistadas, 10 oscilan entre los 21 y 32 años, con una edad modal y media entre los 28. La mayoría de estas mujeres cuentan con estudios arriba de la preparatoria. Algunas de ellas se encuentran estudiando la universidad, otras ya la culminaron. Estas mujeres se inscriben en diferentes corrientes del feminismo. Algunas se identifican como feministas radicales, anarcofeministas, como feministas y comunistas y como lesbofeministas. Todas refieren haber aprendido, la mayoría refieren haber aprendido de estas corrientes políticas en centros escolares en los que tuvieron contacto con profesoras o profesores que abordaron el desarrollo de estos temas y llegaron al feminismo por una incomodidad o injusticia por ser mujer detectada en sus vidas cotidianas. Algunas de ellas refieren participar en grupos de activistas mixtos, por ejemplo, con grupos de zapatistas, y haber detectado como mayor privilegio por parte de los hombres activistas, y es cuando deciden hacer colectivas separatistas únicamente de mujeres. Las mujeres que protestan en las mercaditas tienen el ejercicio de la mercadita como una forma de economía moral, es decir, se rigen por intercambios
que no son monetarios, y uno de esos intercambios es el acuerpamiento. El acuerpamiento se presenta como una red de solidaridades y un acuerdo no hablado en el que si una vez se recibió el apoyo y la solidaridad, se tiene que devolver sumando a esta red de confianza. En sus interacciones cotidianas, las mujeres buscan romper con los juegos de lenguaje que se han implementado desde el orden de género. Esto no quiere decir que no sonrían con algún varón o no se involucren de manera afectiva con los varones, pero al parecer ellas son quienes dirigen el orden de la interacción. Y aquí ilustro un poco esta manera en la que buscan dirigir las interacciones con el relato que nos comparte Esperanza. Dice, si logramos cambiar el sistema, pues también van a existir diferencias y los conflictos entre mujeres, pero a lo mejor no los mismos, porque en esta ocasión las reglas las vamos a poner nosotras. Es que está demostrado que las formas de organización empleadas por el patriarcado no sirven, y hasta los mismos hombres les hace daño su machismo. Bueno, un poco para hacer esta descripción comparativa hice un balance entre las disonancias y consonancias de los grupos. Como parte de las disonancias más visibles está el grado escolar de las mujeres, la edad y estas formas de organización. Además de ello, existe cierta superioridad moral que las activistas feministas obtienen al conocer y develar los aspectos ocultos de las estructuras de dominación que se reproducen con el orden de género. Como parte de las consonancias, esto me ayudó a entender por qué había puntos de alianza cuando estaban en conflicto estas mujeres, pues ambas comparten la persecución y represión por parte de los grupos policíacos, aunque en diferentes grados, y ambas emplean mecanismos de solidaridad para realizar sus actividades. Ambas encuentran en su actividad una manera flexible de poder distribuir su trabajo con el trabajo de cuidados que realizan, u otras actividades como el seguir estudiando o actividades recreativas. Y bueno, voy a pasar a la parte en la que estos dos grupos de mujeres se encuentran en los pasillos del metro. Lo primero que sucede es que hay una indignación por parte de las comerciantes populares, porque aquí se presenta una permisividad desigual para que se instalaran las colectivas feministas. Las comerciantes populares se preguntan por qué nosotras hemos tenido que hacer una serie de negociaciones con diferentes actores para acceder al uso del espacio, y estos grupos llegaron sin hacer todo este ritual por el que nosotras pasamos y ocuparon el espacio. Entonces la indignación las motivó a buscar insertarse a las mercaditas de protesta. Algunas veces fueron aceptadas, comenzaron a aprender los discursos y a difundirlos con sus compañeras vagoneras. En otras ocasiones fueron rechazadas por ser comerciantes y ahí obtuvieron un primer aprendizaje. Tenían que ocultar su identidad como comerciantes. Aquí lo que propongo es que la puesta en escena de la protesta por parte de las comerciantes se pueda analizar como un acto de habla, es decir, como acciones sujetas a reglas convencionales. Cuando estas acciones no se enmarcan en estas reglas, se presentan los infortunios. En este caso hubo demasiados infortunios porque las comerciantes populares aún tenían como ciertos códigos que develaban su identidad. Por ejemplo, la venta de productos que comúnmente se observan en los vagones del metro. Aquí lo que sucedió es que al observar las colectivas feministas, que había comerciantes que se estaban haciendo pasar por feministas, remarcaron de nuevo sus fronteras y comenzaron a excluir a las comerciantes. No obstante, también se formaron colectivas híbridas, y aquí las comerciantes pasan a una segunda etapa en la que comienzan a reproducir la organización entre mujeres, el sentimiento de sororidad, y para poderse acreditar como feministas comienzan a acudir a otras protestas que no solamente tenían que ver con la instalación de las mercaditas. Por ejemplo, en la foto está el cartel de una protesta que se realizó a raíz del derrumbe de la línea 12 del metro, pues fueron las colectivas feministas quienes tomaron mayor presencia en estas protestas. Como parte de este sistema de intercambios corporales al que se adscriben las comerciantes populares, empiezan a expulsar a otras colectivas de feministas y de comerciantes, y todo esto bajo la red de si yo te acuerpo, pues tú me acuerpas. Existen casos justo de comerciantes que al acceder a los conocimientos del feminismo obtuvieron la superioridad moral y la autoridad que deviene del saber y comenzaron a excluir a otras comerciantes populares. No obstante, cuando tienen un enemigo en común, como en este caso las autoridades del metro que intentan desalojarlas, suprimen sus diferencias y se unen para evitar el desplazamiento.
Aquí lo que intento resaltar es que después de toda esta historia de liderazgos masculinos dentro del metro, ahora son las mujeres quienes a través de disputas y el acuerpamiento logran controlar el uso y la administración del espacio. Como una tercera fase del aprendizaje del feminismo, esta solicitud del acuerpamiento se expande a las calles de la Ciudad de México. Es decir, comienzan a solicitar a las comerciantes que acudan a otras marchas de los objetivos de las movilizaciones feministas, y es ahí en donde las comerciantes pasan a una tercera fase de aprendizaje que tiene que ver con compartir el mismo foco de atención. Esto promueve el contagio emocional dentro de las participantes de las marchas, y esto puede ser posible gracias a que se involucran en las emociones de las demás asistentes. Una de las emociones que más resaltó en estos relatos de las vagoneras fue el dolor imaginado o el dolor por situaciones de violencia que han marcado su trayectoria de vida, ante las cuales tanto la familia como el Estado ha actuado de manera ineficiente. El dolor imaginado se presenta cuando logran empatizar con los relatos que escuchan en las marchas de las manifestaciones feministas. Bueno, aquí hay un breve relato que nos ilustra esta transición de solamente reproducir el discurso de manera superficial a adquirir una identidad más comprometida con el movimiento. Nos dice Cristina, fue en las marchas cuando las logras entender, es cuando te sumerges a su mundo, porque en un momento todas fuimos feministas, pero solo era ponerse un pañuelo y poner un cartel, pero no entendía cuál es el objetivo, porque yo decía, puedo ponerme el pañuelo y el cartel, pero todavía no comprendo qué quieren, hasta que vas a una marcha y escuchas a todas y te das cuenta de que sí ayuda el meter presión al gobierno. Bueno, ya para ir resumiendo, yo encontré 5 funciones del conflicto social. La primera es que el conflicto genera alteraciones en las colectivas, lo cual promueve la difusión de las mercaditas. Una vez que hay conflictos en una colectiva, expulsan a las mujeres que protagonizan el conflicto, y estas mujeres crean su nueva colectiva. Toda esta red de colectivas acercó el feminismo, aunque mediante disputas, hacia las comerciantes populares. Como una segunda función, las exclusiones por parte de las colectivas feministas movilizaron la indignación y el resentimiento, que hizo salir de su confort a las comerciantes para comenzar a informarse acerca de los textos del feminismo. Posteriormente, las colectivas de vagoneras conforman sus propias organizaciones y dejan de ocultar su identidad como comerciantes. Como una cuarta función, las colectivas de comerciantes comienzan a reproducir el acuerpamiento y experimentan en carne propia los beneficios de las redes de apoyo y cuidado colectivo. Voy a pasar a una quinta función porque me parece importante resaltar el papel que tuvieron las autoridades del metro. En primera instancia, motivaron las distinciones entre ambos grupos de mujeres, comenzando con una permisividad desigual. Las autoridades, en aras de evitar estas respuestas radicales por parte de las colectivas feministas, fue que dejaron instalar a las mercaditas de protesta. Posteriormente, incitaron a las comerciantes para integrarse a las mercaditas con la intención de crear grupos de choque y promover los conflictos entre ambos grupos. Cuando hubo conflictos, está documentado que hubo falta de intervención por parte de las autoridades. En un cuarto momento, promovieron las distinciones y exclusiones de las colectivas feministas hacia las comerciantes populares, con la intención de ofrecerles espacios en los que pudieran ejercer sus protestas. Les pedían que utilizaran algún distintivo, porque ya hubo un momento en el que las mercaditas se expandieron por 68 estaciones del metro y no podían distinguir quién era comerciante y quién era feminista. Y en un último momento ofrecieron pagos monetarios para poder desalojar a las mercaditas del metro. Todos estos hallazgos los obtuve de los relatos de las mujeres, y aquí hay una muestra que nos comparte una comerciante que pues guardo su anonimato. Dice, a mí me avisaron los vigilantes, me hablaron hasta mi casa, me comentó, oye, ¿qué pasó contigo? ¿A poco vas a dejar que ocupen tus pasillos? Te voy a decir por qué nos avisaron, porque con las feministas no había dinero y con los vendedores sí. Al sistema le conviene que nos dividiéramos. ¿Qué dicen? Divide y vencerás, porque no soportaron el miedo que creciera más, que realmente se volviera un movimiento feminista de comerciantes, porque no lo hubieran podido controlar. Las vendedoras del metro ya se estaban volviendo feministas reales, se empezaron a organizar y se empezaron a informar. Y bueno, ya para ir cerrando los hallazgos, por parte del público usuario me interesó conocer su opinión acerca de estas dos manifestaciones,
porque en los discursos que encontré en las notas periodísticas, algunos funcionarios, como el director del metro, indican que en aras de salvaguardar la seguridad del público usuario han retirado al comercio popular. Y en los resultados yo encontré que en realidad el comercio dentro del metro no es como una actividad prioritaria que los usuarios busquen cambiar. En cambio, existen otras peticiones como que se atienda la infraestructura del metro y los tiempos de espera, por ejemplo. Y bueno, ya lo que pasó al final, el desenlace de este proceso, hasta donde yo pude investigar, es que desalojan a las comerciantes populares, a las colectivas feministas, a ninguno de los dos grupos les ofrecen alguna alternativa viable para seguir ejerciendo su actividad. Comienzan a implementar las mesas de diálogo como una herramienta de control, puesto que no resolvieron nada con las mesas de diálogo. De las 20 comerciantes, 11 regresaron a la venta en los vagones. Y las colectivas feministas optaron por tomar otros espacios y plazas públicas. Por ejemplo, varias de ellas se instalan en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en donde se comienza un nuevo proceso en el que las comerciantes del centro histórico se informan acerca de las formas, de la manera de organizarse en las mercaditas y empiezan a imitar de nuevo esta manera de no pagar piso y de organizarse entre mujeres. Como parte de las reflexiones finales, ya para finalizar, quisiera resaltar que en esta tesis yo me concentré en estudiar los conflictos y las exclusiones que suceden en una de las tantas manifestaciones del movimiento feminista, como lo son las mercaditas, con la finalidad de mostrar las diferentes maneras en las que las comerciantes populares y las colectivas feministas son capaces de actuar sobre su realidad desde sus posibilidades. Los mecanismos de acción que describo en todo el proceso conflictivo demuestran la condición humana de las mujeres, desde la cual rompen los parámetros que se han establecido sobre el género y demuestran que las mujeres también pueden ejercer estratificaciones y exclusiones entre ellas y hacia los otros. También ejercen violencia con todo y la obtención de capitales que deviene de ello. Ejercen protagonismo y abuso de poder, pero también son capaces de unirse y cooperar, de administrar y usar el espacio y de proponer otras formas de organización y de mirar y reproducir la vida. Bueno, ya como una última reflexión final, quisiera mencionar este marketing del feminismo que han referido algunas colectivas, desde el cual algunas mujeres de la política mexicana han buscado empatizar de una manera forzada con ellas para después promover su desalojo. Esto sucede principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, en el perímetro del Palacio de Bellas Artes. Y únicamente como una futura propuesta de intervención, pues yo resaltaría que no pueden seguir criminalizando a estos dos grupos hasta que no se atiendan sus peticiones. Eso es todo. Muchas gracias.